Bien, vamos ahora sí a abrir una oración juntos, si les parece, vamos a iniciar. Padre, te damos gracias esta mañana, gracias por tu gran amor, por tu inmensa misericordia que disfrutamos y que valoramos, apreciándola con amor el día de hoy, porque estamos reunidos para ti, por ti, en ti, y nos gozamos, Señor, que así sea. Perdona nuestros pecados, recibe nuestras vidas en este tiempo y estas alabanzas para ti, porque lo hacemos con amor y queremos honrarte tu día. Perdona nuestros pecados siempre y te pedimos que nos ilumines en el entendimiento que tenemos que recibir de acuerdo a tu voluntad y en tu verdad. Quizá a través de esta clase, danos, Señor, entonces sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, negarse a sí mismo. Estábamos viendo que en el centro de esta parte del Sermón del Monte, este era el propósito. El autor lo pone como una parte primordial. Él lo llama como el núcleo de lo que tenemos que hacer. En todo esto que se nos aconseja, literalmente no dice negarse a sí mismo en esta parte, pero él lo dice. Esto está involucrado con el yo. El gran problema del hombre es el yo, y lo está poniendo así para que podamos comprender todo lo que viene diciendo, de lo que hablé la clase pasada, esa reafirmación de las 4 cosas que estaba hablando, ¿verdad? La mejilla, caminar la milla extra y no resistir al que nos roba, o no actuar en violencia contra el que nos ofende. Y a pesar de todo esto, si alguien nos pedía caminar o ayudarle con una carga, ayudarle más. En todo esto, lo primordial y lo que resalta es la negación de sí mismo. Porque si no, entonces actuaríamos con orgullo, con molestia, porque se nos ofende, porque se abusa de nosotros, porque nos insultan, porque nos agreden. Y esto es la antítesis del yo. El Sermón del Monte por eso es que incomoda tanto a la humanidad. Y decía yo la vez pasada, no puede decirse, ay, qué bonito hablaba el Maestro Jesús, pero nada más era una idea bonita y aquí no hay teología. Todo lo contrario, dice el autor, aquí hay teología. Aquí hay la teología de esta doctrina que tenemos que asumir todos los cristianos y que nos cambia la vida, que es el nuevo nacimiento. Y por eso no nos puede comprender alguien que no tenga ese nuevo nacimiento, porque la Biblia no es una filosofía bonita. La vida cristiana solamente se experimenta y se lleva a cabo en la práctica si hay ese nuevo nacimiento, el cual no depende de nosotros. Y eso es lo asombroso, y esa es a veces la frustración que tenemos en comunicar con alguien que no ha nacido de nuevo, porque por mucho que nos digan, pues suena bonita tu filosofía, pero yo no la comparto. ¿Por qué? Porque es el yo el que tiene que aprobarlo y porque no han nacido de nuevo. Por lo tanto, entonces el autor va al corazón del asunto y dice, el problema de todo, si hacemos un análisis y vamos discerniendo, al final, en el núcleo vamos a encontrar el yo. Voy a presentar entonces a ustedes solamente estos versículos, que es lo que expresa en Mateo 16. Recordemos que el Sermón del Monte está expresado en Mateo 5 y 6, pero en Mateo 16, más adelante, el Señor habla así, dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Niéguese a sí mismo, es el punto. En el versículo 26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Con esta última frase nos está diciendo, ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede pagar porque su alma se salve? ¿Quién puede comprar la entrada al cielo? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Quiero, por favor, llamar la atención a ustedes. Primer versículo dice, niéguese a sí mismo. En el segundo renglón, niéguese a sí mismo, y la recompensa es al último, porque Él vendrá y recompensará. Yo creo que el gran anhelo que tenemos y la gran paz que tenemos es esto, que el Señor vendrá, que todas las profecías se han cumplido y que va a venir, porque Él anunció que va a venir. Y la tranquilidad que tenemos no es que la justicia sea hecha aquí, ni que tengamos recompensa hoy, sino que entonces se nos dará.
Por eso podemos vivir con paciencia, con esperanza, con sufrimiento, resistiendo lo que pasa en el mundo, al contrario de todos aquellos que no tienen el nuevo nacimiento. Y entonces puede ser que no nos importe si alguien nos agredió, si alguien nos vio mal, decía yo la vez pasada, si la persona te hizo mala cara, bueno, ¿qué importa? La recompensa viene, la injusticia que estás viviendo tendrá una recompensa, y ese es el gran anhelo y el gran aliento que tenemos. Nadie puede morir a sí mismo excepto el que pueda decir, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 20, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya no me duele a mí si me haces mala cara, ya no me ofende a mí, ya no soy yo el monumento que hay en mi vida, la parte central que adoro y que exalto. Ya no me guío por mis propias voluntades, dice el Señor. Ante todo, ustedes son, como dice en el Sermón de Monte, el primer bienaventuranza, los pobres de espíritu. Ya no es mi voluntad, ya vivo con la voluntad de Dios, ya vivo en la voluntad de Dios. Al que estás ofendiendo ya no es a mí. Y ese es el punto en el que está hablando el autor. Espero poder transmitirlo a ustedes. Esa es la doctrina del nuevo nacimiento. Ya somos hijos de Dios y en ese nuevo carácter no nos importa como número uno mi persona externa, mi persona aquí en la tierra, mi persona física, porque vivo en otro canal, como estaba el apóstol Pablo externándolo. ¿Cómo puedo llegar a vivir así? Alguien quizás diga, nos ha presentado la enseñanza, pero la encuentro difícil y suelo fallar en la práctica. Suena bonito, pero no logro llegar a ese punto. Bueno, pues es que si no te sientes así, pues eres un marciano entonces, porque es difícil, porque es totalmente contra la carne, pero es un gozo para el espíritu estar a ese nivel, ¿verdad? Es un gozo para el alma saber que estamos viviendo ya en otra calidad de ser, es la nueva creación. Y esa es la delicia. ¿Cómo puede uno vivir esta clase de vida? Dice, sabemos que la regeneración de Dios en nosotros es suficiente para ser salvos. No obstante, aun cuando el Espíritu de Dios nos dirija y nos lleve en un estímulo santo, la carne siempre es un lastre que debemos arrastrar por la buena dirección en lugar de permitir que nos hunda o nos impida proceder a la manera de Dios. Por lo tanto, sí podemos decir, bueno, la salvación es de Dios y ya soy salvo. Y entonces todo lo que haga va a ser perdonado y toda mi vida está dedicada a Dios porque Él me llamó, pero entonces yo vivo muy a la ligera, me dejo llevar. De ninguna manera, tienes que vivir contra la carne, totalmente contra la carne. Lo primero que debemos hacer es enfocar todo esto en el problema del yo, dice el autor. Y como dice el yo, en mi vida no mando yo, mi carne debe someterse y dominarse, es como dice y no dominarme, voy a repetirlo, en mi vida ya no mando yo, mi carne debe someterse y no dominarme. Y este es un proceso, no lo entiendes el primer día que vas a la iglesia, ni el día que eres tocado por el Espíritu Santo y deseas conocer más de la Biblia porque algo está pasando dentro de ti. Oh, yo quiero saber más de Dios. Yo creo que puedo decir que me estoy convirtiendo. Yo creo que en estos días me estoy convirtiendo. Algo me está pasando. Ese día no empiezas a decir, ya mi carne ya no me importa. No, es un muy largo proceso en el cual todos estamos, ¿no es así? Es un largo proceso, pero podemos llegar a esto. Podemos llegar a decir, no, yo ya no dirijo yo mi vida. Y yo diría en palabras muy coloquiales y con la confianza, más nos vale. Más nos vale que vayamos soltando, porque el que todo lo sabe, el que tiene el plan perfecto para nosotros, el que tiene el diseño en nuestras vidas, Él es el que nos va a guiar. Más nos vale ir ahí y no ir a otro lugar. No soy yo el que triunfa, someto mi carne y mis pensamientos a Cristo. Bueno, pues qué gloria llegar ahí. Hay a quienes les tome tal vez 1 o 2 años, hay quienes nos tome toda la vida para llegar a un punto parecido a esto. Pero les confieso que tal como lo comentaba el autor, y estoy un poco en reminiscencia de lo que estudié en alguna conferencia, pues la mayoría, ¿no?
la mayoría decimos, bueno, esto es el cristianismo, está muy bien, me está llenando la palabra de Dios, pero el Señor no hace lo que yo le digo. Me gusta mucho ir a la iglesia, me siento muy bien cuando oro, pero Dios no me responde en lo que yo quiero. ¿Alguien está ahí? Hello, buenos días. El Señor no está solucionando mi vida. El Señor no me responde a mis planes. Tengo un Dios que tiene otra agenda, no la mía. Que a lo mejor no se dio cuenta que estoy careciendo de muchas cosas. ¿Qué pasa con Dios? Y entonces llegamos a los hermanos, a los líderes, al pastor. Pastor, Dios no me quiere o no me escucha. O deme una forma de oración. Y entonces se meten al internet a buscar fórmulas de oraciones ya hechas para ver si alguna de esas responde, porque Dios no me atiende a mis necesidades y al diseño que yo tengo de mi vida, porque yo sé cómo es mi vida y yo sé lo que necesito. ¿Quién más va a saber? Pues yo. Y ese es el yo. Y esa es la batalla que tenemos. Y entonces está diciendo el autor, con todo esto que nos está diciendo el Sermón del Monte, deberíamos aprender que no vivimos para nosotros. No vivimos para dar gloria a nosotros, no vivimos para tener el monumento que somos nosotros mismos y adorarlo y exaltarlo y que Dios atienda a esas necesidades. Debemos dejar de presentar excusas, dejar de tratar de eludir al yo, porque él es el problema. Debemos tener presente toda esta enseñanza y examinarla a la luz del Evangelio, porque no basta que lo hagamos en una forma general, sino que muy, muy particular. Es más, no podemos decir aquí, bueno, este hombre está hablando aquí enfrente y él nos está diciendo cosas generales de los cristianos. No, es de ti, de tu vida personal, particular. Me pasaría 10 minutos diciendo los nombres de cada uno y no los conozco. Pero es de ti. Se habla de ti, de que derribes ese yo que está pensando que va a solucionar las cosas cuando Dios lo atienda. Cuando Dios por fin le haga caso. Cuando Dios vea cuáles son sus necesidades, porque Dios no sabe. Entonces, velo a nivel personal. Y aquí hay un comentario que dice, uno puede criticar a un alcohólico porque uno no tiene esa debilidad. O podemos sentirnos libres de caer en la perversión de la pornografía, el uso de drogas, cualquier otra cosa, porque bueno, el hermano está creciendo, yo no. Y todos tenemos mucho que derribar para poder sentirnos así, decir, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Así es que la exigencia del crecimiento espiritual y de dominio en la carne está ahí para todos, y todos tenemos alguna carencia o tendencia pecaminosa que debemos superar y dominar. Si eres el que canta en la alabanza, o si eres el pastor, o si eres el hermano que participa en un ministerio o que es miembro de la iglesia, también tienes ese problema. Y si eres el teólogo renombrado y que ha editado libros y que ha dado conferencias y que va a las universidades, también tienes ese problema. Quien quiera que seas. Y no podemos mirar por encima a los demás y decir, bueno, ellos tienen ese problema. Y es que es personal, de veras, cada uno de nosotros tiene el reto de vencer a su carne cada día. No ayer, no es que ya lo superé, es que puede ser que no estés viendo tantas cosas que están ahí. No pasemos por alto que en estos versículos nos habla de llevar nuestra cruz, la de cada uno. Es lo que está diciendo en el principio, cuando leímos, niéguese a sí mismo y cargue su cruz. Mateo 16:24 nos está diciendo así. Sermón del Monte nos dice que nadie vale más que el otro, porque todos tienen una cruz que cargar, y la misión implica tener un poco el valor que tenemos como individuos y trabajar en ello, revisar el concepto que tenemos de nosotros mismos. No sé si recuerden, pero la definición de lo que era, no recuerdo si era orgullo humildad de honestidad quizás, era tener el buen concepto de uno mismo. ¿Y saben cuál es uno de los más grandes problemas? Que tenemos un nivel mucho más, una idea mucho más grande de lo que somos nosotros mismos.
¿Saben quién lo dice? Dios. No, yo quiero que me respeten. ¿Qué decíamos la vez pasada o antepasada? A mí no me hace eso. A mí no me ofende así. Este me las tiene que pagar. A mí no me habla así. Tenemos un nivel muy alto. Creemos que estamos en un concepto muy alto de nosotros. Más bien, tenemos ese concepto muy por encima de lo que Dios dice que debemos tenerlo. Es por eso que cuando alguien nos ofende o nos agrede, debemos de meditar en los siguientes cuestionamientos. Y estaba yo poniendo esto para ustedes aquí. ¿Por qué me molesta esta ofensa? ¿Por qué me siento agraviado, incómodo por este insulto o desprecio? ¿Cuál es mi verdadera preocupación respecto a esto? Y aquí el autor está diciendo, analiza cada vez que te traten mal, cada vez que... Y pone ejemplos, pero pues yo voy a dictar algunos para ustedes. Mis empleados me ignoran o no toman mis indicaciones como una autoridad. Alguien en mi familia me humilló. Cualquier persona que me mire raro me perturba, me arruina mi vida. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Que te ofendió a ti o que su comportamiento es inadecuado, que está haciendo lo incorrecto? Porque si te ofendió a ti, podemos pensar que estás dolido en tu carne. Pero si consideras que esa persona hizo mal porque universalmente está haciendo mal, pues estás a otro nivel. Les recuerdo la vez pasada, estábamos hablando de esta situación con el apóstol Pablo, que lo pusieron inmerecidamente en el calabozo por toda la noche junto con otros. Y él exigió que se hiciera justicia no por su persona, no por el centurión que había sido, no por la autoridad que él tenía, no por el privilegio de ser un ciudadano romano, porque la ley había actuado mal. Y entonces Pablo no estaba hablando a nivel de carne, sino a un nivel universal, diciendo, están haciendo lo incorrecto, quiero que se haga justicia. ¿Recuerdan? Entonces es una gran diferencia. Y aquí me viene un poco la idea de, había pensado yo en hablar un poquito de la paternidad, creo que no a todos les interesa hablar de esto, pero sí, a veces los padres se ofenden porque el hijo no los atiende a ellos como individuos y dicen, bueno, pero pues es mi hijo y lo perdono. Pero están olvidando que el orden en la casa es como una institución también de autoridad en lo civil y que debe enseñársele y educarse al hijo que el padre es la autoridad. No puede decir, soy tu amigo, me puedes insultar cuantas veces quieras. ¿Hemos visto eso en algunas familias? Sí. Que el hijo le habla de tú al papá de una manera como si fuera menos que su amigo de la escuela. Qué bueno que haya mucha confianza, pero yo he visto que muchos han olvidado siquiera que es su papá y dejan de hablarle padre, papá, ¿no? Oye tú Pedro, oye tú Juan, oye soy tu padre, pero me quiere tanto mi hijo, pues, lo voy a perdonar. No, es que debe haber una posición de autoridad y en ese caso estamos diciendo, el apóstol Pablo no estaba diciendo, vénganme a atender a mí porque soy Pablo, no un calabozo. No, la justicia tiene que hacerse porque ni siquiera nos llevaron a juicio, nos encerraron, nos golpearon. ¿Es cierto? Ese es el punto. Yo les he hablado de una tía, el día que la conozcan la van a odiar, pero no, eso pasa en todas las familias. ¿Y por qué hablo de mi familia? Para no hablar de nadie de ustedes. Pero educó mal a sus hijos y llegó el momento en que estaba en la adolescencia y lloraba y decía, es que no me entienden. Pero fueron sus pollitos consentidos durante toda la infancia, nunca los pegaron, nunca les dijeron lo que tenían que hacer, llevaron una vida muy libre, muy cómoda. ¿Para qué esforzarse? Y si el niño no cumplió, pues mejor mentir, el niño está muy bien. Y llegó el momento en que ya estaba fuera de control y no me tienen ningún respeto y no soy su autoridad, lloraba mi tía. Si alguien se ve en esa situación, pues debe ser porque probablemente no hizo como mi tía de no poner disciplina. Y pueden decir, es que es muy inteligente, sí. Es que él sabe lo que es bueno, sí. Pero tiene un yo tan grande que nunca va a respetar ni hacer lo que debe de hacer, porque su yo creció tanto que ahora el mismo padre le da terror poder enfrentarlo. Y le puedes poner un montón de castigos y el hijo muy difícilmente, y lo dice la palabra, no lo invento yo, muy difícilmente se va a corregir. ¿Estarán de acuerdo conmigo? Lo dicen los versículos de Proverbios y lo dicen tantas veces.
muy difícilmente se va a corregir. Tendría que venir, veas, una conversión y tendría que venir la conciencia, pero no fue por tu educación, no fue por tu régimen de autoridad que pusiste. Por lo tanto, dejamos crecer ese yo. ¿Qué es lo que nos molesta cuando nos ofenden? Entonces, una regla universal: soy el jefe, me deben respetar porque soy el jefe, eso sí, pero no porque es mi persona. Sin embargo, te molestas porque ofendieron a tu persona. Insisto, tu hijo te respondió mal, debes de sancionarlo porque es tu autoridad. ¿Me preocupa de verdad algún principio general de justicia o me preocupa que no se me respete porque soy yo? Y esa es una gran diferencia. Me siento perturbado porque hay una causa muy querida en mi corazón, o debo decirlo honestamente, solo por mí mismo. Es decir, insisto, ¿es el yo o es porque así debe de ser? Espero que esté pasando el mensaje, y si no, por favor, levante la mano y puedo no hablar otra hora, sino tratar de explicarlo con otras palabras. ¿Es solamente este egoísmo terrible, esta situación morbosa en la que me encuentro, que he sido ofendido y que no sé qué hacer y no sé cómo traer la justicia a mi vida porque hicieron una ofensa? ¿O no es más que un orgullo insano y desagradable? Me molesto porque soy orgulloso, porque tocaron un punto sensible y entonces ahí voy a responder. Este asunto es una cosa de un examen esencial, dice que tenemos todos que hacer, todos lo sabemos por experiencia. Qué fácil es explicarlo en una forma simplemente formal, pero debemos escuchar la voz que habla dentro de nosotros, que dice: sabes perfectamente bien que es tu orgullo, sabes perfectamente bien que la gente no obró mal contra ti, sino que estás tú ofendido, y que no es una cuestión universal de justicia, sino que es tu persona la que está lastimada. Será sumamente doloroso, desde luego, y con todo esto, si queremos elevarnos hasta la enseñanza de nuestro Señor, tendríamos que pasar por ese proceso. El propósito es la negación del yo. No podemos caminar otra milla, no podemos permanecer ecuánimes cuando nos golpean una mejilla, no podemos hacer nada de lo que nos está diciendo cuando alguien nos roba, dejarlo que se vaya, no podemos ayudar al necesitado si no derribamos el yo. Y una cosa muy importante, que es lo que está diciendo aquí el autor, es hasta dónde ese yo controla tu vida, hasta dónde no solamente lo exaltas, sino que él domina tu vida. Así como aquel niño necio al que no cuidaste, después él domina tu vida. Tantas veces dice el Señor: el que retiene la instrucción o la reprenda, está haciendo daño al niño. ¿Han tratado de hacerlo? ¿Han tratado de decir que muera mi yo? Yo creo que sí. Yo voy a responder a nombre de ustedes para no incriminarlos. La pregunta es un poco para la clase en general, pero quiero ser nice con todos. ¿Han tratado de derribar al yo? Sí, todos los días. Que pueda menguar yo para que crezcas tú, decimos. Examine su vida, su trabajo ordinario, las cosas que hace, los contactos que tiene, toda la gente con la que se relaciona. Piense por unos momentos hasta qué punto el yo entra en todo esto. Es un descubrimiento sorprendente y terrible ver hasta qué extremo del interés propio y la preocupación de usted mismo está reflejando. Incluso la predicación del Evangelio podría ser un problema para un pastor que está hablando de sí mismo o que está orgulloso de tener un buen discurso. Puede ser horrible llegar a vernos y descubrir que estamos hablando de un yo, y lo primero que proyectamos es un yo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a tratar de humillar a ese yo o tratar de atenuarlo para la gloria de Dios, o estamos viviendo para la gloria propia? Según el autor, cuando usted entabla una charla con algún hermano, con alguna persona X, vamos a decir, en las primeras palabras usted se da cuenta si la persona se está exaltando o si él vive al servicio de Dios.
está yendo muy lejos. Yo no quiero llegar a ese punto. Yo creo que no tendríamos la habilidad de hacerlo. Quizás sí, sería bueno hacerlo, pero con nosotros mismos. Por lo tanto, si alguien quiere criticar o examinar el diálogo con alguien, pues véase a sí mismo y diga, oh, ¿por qué empecé la plática así? Ah, porque estoy hablando de mí. Oh, porque me estoy exaltando. O empecé por escuchar a la otra persona, quizá eso sea diferente. Pero como nos gusta analizar a otras personas, bueno, pues se nos va a hacer muy fácil criticar. Pero yo les invito a que hagamos esto, incluyéndome. Que veamos si estamos hablando y estamos actuando y estamos teniendo, como dice aquí, todas nuestras relaciones, todo lo que nos involucra en la vida, para la gloria de Dios o para nosotros. Todo lo que decimos y hacemos, la impresión que producimos, incluso cuando nos encontramos con gente de paso, ¿qué nos preocupa en realidad? ¿De qué hablamos? Si analiza usted toda su vida, no solo sus acciones y conductas, sino su ropa, su aspecto, su comportamiento, todo, se sorprenderá en descubrir hasta qué punto la actitud respecto al yo está evidente en su vida. La puntualidad, por ejemplo. Usted no llega temprano a tiempo porque le molesta esperar a otros. Pero entonces usted prefiere llegar cuando ya otros han llegado para que ellos lo esperen a usted. ¿Podemos ver la falla tan grande? No deseamos ser siervos de otros ni dedicarles nuestra paciencia. No llegamos temprano porque probablemente nadie merece que le esperemos, pero sí hacemos que ellos nos esperen. Demos un paso más. Si alguna vez nos hemos dado cuenta de hasta qué punto la infelicidad, los problemas, los fracasos de nuestra vida se deben a una sola cosa, probablemente sea que tenemos muy alto el yo. Si examinamos qué pasó la semana pasada, los meses pasados, estos años pasados, los éxitos, las tristezas, los dolores han sido respecto a un yo que exige mucho, que somos nosotros mismos, ese yo. Examine todo, dice, con sus diálogos, sus acciones, su proceder. ¿Cuántas veces se arrepiente? Si no le gusta arrepentirse, el yo está muy grande. Si no suele ir a los pies de Cristo una vez por semana o cada día y decir, Señor, estoy arrepentido, otra vez metí la pata, probablemente su yo esté muy alto. Examínelas una por una, dice el autor, y se sorprenderá en descubrir que casi todas ellas tienen relación con este problema, el yo. Bueno, aquí comenta el autor, dice, es que muchos dicen, así me hicieron. Sí, así, muchas veces así dañamos a los hijos. Muy bien, examínese a usted mismo, no comprendemos hasta qué punto pudiéramos entonces empezar a vivir para Dios y hacer la práctica que dure 24 horas. Creemos que solamente es dentro de la iglesia o cada uno de nosotros cuando ora, cuando va a comer, antes de dormir, y ese es el tiempo que dedicamos a vivir como Dios, porque estamos en comunión. Pero no, nuestra vida es en la práctica diaria, en todo lo que hacemos. Dice, recordemos que fuimos hechos para adorar a Dios y servirle, en todo. No en ciertas ocasiones, no si nos ponemos de acuerdo con la iglesia. No nada más, es que hay noche de oración. No nada más es porque hay un servicio en la iglesia. No, en tu vida, en todo lo que haces. La vez pasada hablaba yo de esto que es trágico para los que alguna vez nos consideramos artistas. Y yo decía, bueno, pues los músicos a lo mejor tenemos ese gran impacto y esa gran perturbación en nuestras vidas y en el mejor de los casos, cuando eres llamado para el servicio de Dios, pues lo que puedes hacer es subirte y tocar para Él. Y dejar de tocar para que se muevan las caderas de las mujeres o para alegrar una fiesta o para amenizar un bar. Tu voluntad cambia y tu corazón cambia y lo puedes expresar con música, pero es más difícil para un escritor, para alguien de las artes plásticas, para un pintor, un escultor, para un cineasta, porque no forzosamente va a hablar de Dios en sus obras, pero si su trabajo lo hace a conciencia y lo hace bien y lo hace con amor y con respeto y lo hace como para Dios, como dice la Biblia, entonces estará haciendo las cosas correctamente en pos de Dios, ante Él, cada día. Y así es como deberíamos vernos entonces ante Dios cada día.
aquí, hechos para servirle. Y entonces dice, si tuviéramos la actitud adecuada, veríamos que somos siervos y que ese es nuestro lugar. Entonces podríamos cumplir eso que dice de la otra milla, la ofensa, el atender a los necesitados. El cristiano está dedicado a adorar a Dios en la totalidad de sus actos, así que obra mostrando esta obediencia. Y dice Juan 3, versículo 36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Hasta aquí nos gusta muchísimo, yo creo en Cristo, muy bien. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece en él. Hace unos minutos estaba hablando de que Dios nos regenera. Bravo, muchas gracias. Él inicia la regeneración. Ya, vamos a vivir, dicen los franceses así. No voy a hacer nada. No, cada día vamos a hacer acción de esta regeneración. Cada día sometiendo al pecado, cada día luchando contra la carne, cada día en obediencia. No se puede predicar la vida nueva si no hay también ese sentido de obediencia. No podemos decir, ya estoy en el cielo, voy a hacer lo que sea. ¿Cuántos dicen, puedo pecar entonces libremente? Qué dolor y qué tristeza. Adelante, Caro. Creo que precisamente eso de que recordemos quiénes somos, o mejor dicho, quién es Dios, es lo que nos mete en problemas, porque entonces comenzamos a pensar en otras formas, otros medios, otros caminos, el yo. Cuando comenzamos a olvidar quién es Dios, o comenzamos a poner alguna otra cosa en esos pensamientos, ocupándolos de alguna otra manera. También eso nos ha llevado a comenzar a considerar otros aspectos de nuestras vidas como si no fueran suficiente Dios para nosotros. En consecuencia, tenemos situaciones donde comenzamos a despreciar lo que Dios nos ha dado, porque despreciamos el tiempo en iglesia, por ejemplo, no solamente el edificio, sino con los hermanos. Comenzamos a despreciar eso. Entonces, evitamos juntarnos tanto con los hermanos, o evitamos ciertos recursos que nos ha dado Dios en la iglesia. Comenzamos a despreciar la iglesia local. Y es el medio que Dios nos puso para que nosotros creciéramos, que nos desarrollemos como personas y como creyentes en la fe. Entonces, evitamos ir a ciertos estudios, evitamos ir a ciertos convivios, o evitamos a ciertas personas en la iglesia, cuando Dios los ha puesto para que nosotros nos desarrollemos como sus hijos, como su pueblo, como su cuerpo, como miembros de esta su esposa. Y si despreciamos eso, pues estamos manifestando que ¿quién es nuestro Dios? El yo. Porque yo me quiero sentir bien. Entonces no me voy a juntar con estas personas que me hacen pensar que tengo ciertas actitudes incorrectas y que debo cambiarlas. Entonces no voy a hablar ni siquiera con ese hermano, porque no me hace sentir mal el llegar a reflexionar que estoy siendo más egoísta de lo que debería, o que no estoy siendo tan amable, o que debo dejar soltar algo porque tengo que ser amable con él. Y eso creo que es prioritario y es básico en nuestro comportamiento, porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar que tal vez no estemos haciendo el mal en nuestra propia perspectiva, y eso es parte de la vida cristiana. Gracias, muy bien. Sí, esto de la perspectiva, pues todo nos cambia conociendo a Dios. Así es. Voy a poner la siguiente imagen que dice, solo quien cree es obediente y solo el que obedece cree. Por favor, medítenla. Solo el verdadero creyente obedece. Y solo el que verdaderamente obedece es el que cree. Por lo tanto, está ligado. La fe implica un rendimiento. La fe no es solamente, soy salvo. Dios inclinó
su rostro, miró hacia abajo y me vio. Me encanta esta imagen cuando estábamos estudiando acerca de la Torre de Babel y los hombres veían la torre tan alta y decían, ya casi llegamos al cielo. Y curiosamente la palabra de Dios dice, y Dios se inclinó a ver qué estaban haciendo, porque Él está muy por encima de esa grandeza de los hombres. Por lo tanto, entonces la fe no implica solamente, soy salvo, qué bueno para mí. Soy salvo, qué bueno que tengo un lugar en el cielo. Soy salvo, voy a vivir entonces en libertad porque ya el pecado no me condena. La palabra de Dios dice que si eres salvo, entonces vas a los pies de Jesús y dices, tú eres mi Señor. Y eso es mucho más grande. Y había esta anécdota en la cual se decía que el encontrarse con Cristo era como ir manejando su auto en la autopista y encontrarlo a Él ahí a un lado de la autopista. Entonces pues disminuyes la velocidad, frenas, te paras y le dices, Señor, súbete. Pero Él no va a ser pasajero. Él te va a decir, quítate del volante, pásate al otro lado porque yo voy a conducir tu vida. Es una gran diferencia. El yo tiene que moverse de ahí. El que controla es el Señor. El que lleva la dirección es el Señor. Creo que estamos a tiempo de terminar. Yo creo, sí, voy a decir unas cuantas palabras nada más. Esto no fue inventado por el hombre en este siglo. Esto no fue gracias a la revolución industrial, al movimiento feminista. Esto viene desde el origen, lo sabemos, ¿verdad? Génesis 3, versículo 3. Se le metió la duda a la mujer y entonces se le está exaltando su importancia y con que Dios ha dicho, no comerás del árbol del huerto. Dice Satanás, dice la mentira, dice la engañadora serpiente. Con que Dios ha dicho. Dios te está ofendiendo. ¿Cómo se atreve a Dios a ponerse en una autoridad ante ti o como alguien que puede decir lo que vas a comer o lo que no vas a comer o lo que vas a tocar? Dios no te está tratando bien. Dios te está poniendo límites. Y es lo que le dice un hijo a un padre. No, tú no me quieres. Si tú no me dejas ser como yo quiero, tú no me amas. Yo fui tratado con rigor y fui tratado con mucha disciplina que no me gustaba. Pero aún así fui consentido. Aún así había muchas concesiones. Aún así trataba yo de vencer el brazo de mis papás y a veces lo lograba. Y decía, yo gané. Les confieso que la mayor parte de las veces no. Yo era de los que aún enfermo iba a la escuela. Y tenía que hacer la tarea, tenía que ser puntual y me molestaba muchísimo. Pero era glorioso saber que había una autoridad. Hoy lo comprendo más, igual que ustedes lo pueden comprender con sus hijos y lo pueden ver en sus vidas. Pero se le estaba diciendo a la mujer desde un principio, no puede Dios ser tu autoridad, no te ama. ¿Cómo se atreve a Dios? ¿Cómo es posible que Dios haga eso con ustedes? Son la cúspide de la creación, el sexto día, lo mejor. Y les está poniendo condiciones. No te dijo que eres amo y señor de esta tierra. ¿Cómo puede tener condiciones contigo? Y ese es el problema, desde la caída del hombre, desde escuchar esa voz, desde creer que yo soy el más importante y que Dios tiene que adaptarse a mí. ¿Cuál es la razón de Jesús de abandonar, como dice en Filipenses, de abandonar esa postura excelsa de ese reino, de ese momento y tiempo en el que está con el Padre en la absoluta Trinidad intocable, eterna en lo pasado, para poder dejar ese lugar y decir, voy a descender como hombre en carne, 100% hombre y 100% Dios, pero voy a morir por aquellos? Eso es obediencia, ¿verdad?
voy a terminar con esto. Oh, ya no lo puse ahí para ustedes. Bueno, me quedé trabajando más tarde, no lo hice. Dice, ¿por qué el Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino a este mundo? La siguiente imagen dice, vino en última instancia para librar del yo al género humano, porque la adoración al yo es pecado. Muchas gracias, vamos a cerrar en oración. Señor, siempre te agradecemos, gracias porque tu palabra nos conmueve, nos remueve, y qué bueno que ese yo sea removido de nuestras vidas y que podamos someterlo a ti como siervos, a cada uno de nuestros hermanos, a cada uno de nuestros prójimos, para poder ser útiles a sus vidas, ser siervos pues, ser siervos y vivir para ti, y vivir representándote a ti, vivir adorándote y manifestando que somos hijos tuyos con nuestro ser, con todo lo que somos, con todo lo que pensamos. Que seas honrado y glorificado siempre que esta iglesia se incline y te dé reverencia siempre. Es lo que más deseamos, no apartarnos de ti. Te pedimos eso en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.